Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es miércoles 5 de octubre de 2022. Podríamos pensar en Santa María Faustina Kowalska. Es el apóstol de la Divina Misericordia y pedirle por su intercesión que los rayos del corazón de Jesús toquen nuestro corazón y nos ayuden en nuestro proceso de conversión. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa y este es su canal de gracia y bendición. Pidamos al cielo entonces que nos acompañe a través de estas lecturas para que estemos mucho más cerca del amor de Dios y podamos de esa manera experimentar ese amor en nuestro interior, luego vivir todo este día compartiendo ese amor con todos los demás y recogiendo los frutos de ese gran amor. La primera lectura de hoy está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, ya en el capítulo 2, versos 1, 2, versos 7 y 14. Es una lectura interesante que hay que ir con cuidado, haría falta mucho más tiempo para poder explicar lo que dice, pero vamos a quedarnos solo con algunos de los puntos más importantes. Queridos hermanos, después de 14 años volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. 14 años es mucho tiempo, 14 años para el Evangelio, muchas almas convertidas, muchos problemas, muchas dificultades, muchos viajes. Pero no olvidó sus raíces, volvió a casa, volvió otra vez a la ciudad santa de Jerusalén, volvió a encontrarse con Pedro, con Santiago y con Juan, pero sobre todo volvió a dar razón de su historia, de su vida, de lo que estaba predicando, del Evangelio de Cristo que él había amasado en su corazón y el que estaba dando abundantes frutos, pero en el mundo de los paganos, en el mundo de los gentiles. Regresó ya no solo, sino muy acompañado con parte de los frutos de aquella predicación. ¿Por qué regresa Pablo? Él mismo te lo va a decir. Regresé porque Dios me lo había revelado. El evangelio que Pablo está predicando no es de Pablo, no es cosa personal, no es una iglesia aparte, no es una secta ni cosa por el estilo. Es la iglesia verdadera que se divide para ir por todo el mundo y proclamar el evangelio pero que permanece siempre unida. Un solo corazón, una sola alma, un solo Señor, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo y fuera de eso no hay nada más. Regresé porque Dios me lo había revelado. Ahí, en una reunión privada con los dirigentes, les expuse el evangelio que predico a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles, para que se viera la unidad de propósitos, no como cosa aparte, para que así como yo entendía y respetaba su misión entre el pueblo judío, ellos pudieran entender la mía con los paganos y nos diéramos cuenta que era una sola misión, una misma iglesia, un mismo evangelio, un mismo Cristo proclamado por todas partes del mundo. ¿Cuál es la conclusión que Pablo saca de todo esto y que le llena el corazón de alegría? Que su misión fue aceptada, que lo vieron con buenos ojos, que lo acompañaron, que lo apoyaron en todo tiempo y momento, que se pusieron de su parte, que no hubo recriminaciones de ningún tipo, ni celos, ni envidias, ni contiendas. Por el contrario, cada uno vio la obra del otro como obra de Dios, como obra de Cristo y mutuamente apoyaron la obra del otro y así la iglesia siguió creciendo en espíritu y en verdad, en número, pero sobre todo también en santidad. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia, ya se entendía desde el principio dónde estaba cada uno, cuál era la misión de cada uno, pero también el prestigio, el privilegio que cada uno guardaba por el bien del evangelio y para que las cosas se hiciesen como tenían que hacerse en orden y disciplina, que son las características principales del Espíritu Santo de Dios. Estos reconocieron la gracia que Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de perfecta unión para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigiríamos a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los más pobres, cosa que he procurado cumplir con solicitud. Los pobres siempre han sido opción preferencial en la iglesia verdadera y cualquier parroquia que se digne de llamarse parroquia de la iglesia verdadera, parroquia del Cristo de la Gloria, tiene que trabajar de una manera particular por los más pobres, por los más necesitados, por los ancianos, por los niños, por las mujeres, por todo el mundo, pero como opción preferencial por los pobres y menesterosos.
Sin embargo, al final Pablo va a narrar un gran problema que se produjo. Se encontró con Pedro y al encontrarse con Pedro no todo fue color de rosa, hubo dificultades y benditas las dificultades porque los pusieron a hablar, a dialogar, a llegar a acuerdos y Pablo en cierta manera corrige al Papa, corrige a Pedro porque está tomando una actitud que no es correcta por una motivación que no es correcta. Pablo viene, le señala aquello, Pedro que no está lleno de soberbia ni de él mismo sino del amor de Cristo, entiende el momento histórico que se está viviendo, se pone de acuerdo con Pablo y llegan a conclusiones perfectas. ¿Cuál es realmente el problema? Vamos a narrarlo tal como Pablo lo narra en la carta a los Gálatas. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté, porque era digno de represión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos. Estaba entre paganos, que bueno, predicaba a paganos también, que bueno, maravilloso, comía con ellos porque no había nada que esconder. Pero ¿qué fue lo que pasó? Después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Llegaron unos judíos conversos, si quieres, pero que todavía traían por la tradición todo aquello que no les dejaba ver claramente y total el evangelio abierto, nuevo, diferente, distinto, donde todos éramos iguales. Eso es un proceso en la vida de todo el mundo y en el caso de Pedro todavía no había terminado, aunque era el Papa, la cabeza visible de la iglesia verdadera. Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, que ese es el problema. Podemos escandalizar sin querer, sin darnos cuenta, pero en fin de cuentas igual es escándalo y hay que evitarlo. Pero no solamente eso, hasta Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria y si Pablo no toma cartas en el asunto inmediatamente, la confusión hubiese agravado, si hubiese enseñado eso como propio dentro de la iglesia y hasta hoy continuaríamos con esas divisiones terribles que no aportan, que no añaden, que no ayudan y que no permiten que el evangelio de verdad tome forma y crezca con poder en el corazón de las nuevas generaciones. Por eso Pablo no tiene reparo en reprender a Pedro, en decirle lo que está pasando y lo hace públicamente, porque si la ofensa es pública, pues también la corrección ha de ser pública. Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije delante de todos: si tú que eres judío vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Lo que predicas tiene que ser congruente con lo que vives, aunque seas el Papa, aunque seas el obispo, aunque seas el párroco, seas quien sea, tiene que haber congruencia entre lo que dices y lo que haces. Que tu vida se parezca a la de Jesús. Basta ya de estas vidas mediocres predicando unas cosas y haciendo otras, y eso igual en todas partes del mundo. Pablo tiene razón, se enfrenta a Pedro, que es la cabeza, hace una corrección pública y esa corrección hasta hoy tiene un valor salvífico. Pedro entiende el quehacer y en adelante eso está completamente corregido. Ese y otros problemas parecidos nos llevaron al primer concilio y ya conocemos lo que pasó allí y cómo se resolvió. Pidamos al Señor la misma sabiduría para enfrentarnos unos a otros desde la caridad fraterna, sin miedo, sin temor, sin pretensión alguna de soberbia o vanidad, sin llenura de nosotros mismos y sin vanagloria. Todo por el evangelio, por el reino de los cielos, para que Cristo brille, sea el único visible y el único protagonista, para que su palabra permee nuestra vida, haga en nuestra vida escala y ahí se quede a vivir para siempre. Y los frutos los recojamos nosotros mismos, por gracia de Dios y la iglesia entera en todas partes del mundo, sobre todo nuestros hijos, nietos, bisnietos y demás se conviertan por nuestras acciones y por nuestro testimonio. La iglesia no desmerezca, sino que siempre brille con la luz de Cristo. Que entendamos con esta lectura que hay problemas, que siempre los va a haber, que llegan de donde menos los esperamos, que podemos confundirnos y equivocarnos en ocasiones. Por eso la iglesia ya ha pedido perdón y lo pediría otra vez y 1000 veces más si fuera necesario, con tal de corregir aquellos terribles errores del pasado, nuestros pecados personales y las veces que hemos equivocado el camino y hemos caminado más por los placeres del mundo, las riquezas del mundo y las invitaciones del mundo que por el mismo evangelio. Pero siempre hemos vuelto a la casa de
de papá con verdadero arrepentimiento, con cambio recto y sincero de conducta y con deseo de presentarnos ahora como el ejemplo, el testimonio, para que las almas que nos sigan, y ojalá que las almas nos sigan, tengan un encuentro con Cristo y no queden varadas en el camino. Fíjate lo que era el salmo responsorial de hoy, muy breve pero sumamente importante. Bendito sea el Señor, una alabanza al Dios que vive, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Bendito sea el Señor. Y mira los únicos dos versos que nos presenta hoy el Salmo 116. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos, porque grande es su amor hacia nosotros, su fidelidad dura por siempre. Con razón dice el estribillo, bendito sea el Señor, el único que merece toda alabanza. Cristo Jesús ahí está también como único mediador entre Dios y los hombres, entiéndase como el único que derramó su sangre preciosa por la salvación de muchos. Y este evangelio que la iglesia nos ha regalado hoy, quizá el más importante a mi gusto y a mi entender de todos los pasajes evangélicos en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, habla de la oración del Padre Nuestro. Vamos a leerlo de corrido. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende y no nos dejes caer en tentación. Este evangelio importantísimo que hemos leído hoy está tomado según San Lucas en el capítulo 11, versos 1 al 4. Para entenderlo bien tenemos que primero hacer una aclaración. Hay que apuntar que la diferencia mayor radica en que en el Evangelio según San Lucas y según San Mateo, que son los únicos dos que narran la oración del Padre Nuestro, San Lucas va a tener solo 5 peticiones y Mateo, en cambio, deja constancia de 7 peticiones, añadiendo la segunda, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y la última, líbranos del mal. Esas dos no las vas a encontrar en Lucas, solo en Mateo. Por eso Lucas tiene solo 5, Mateo tiene 7 peticiones. ¿Qué es? ¿Cómo se construye esta oración del Padre Nuestro en palabras muy sencillas? Bueno, en la primera parte del Padre Nuestro pedimos la santificación del nombre de Dios, la manifestación plena de su reino y el cumplimiento de su voluntad. Básicamente eso es lo que pedimos. En la segunda parte pedimos el pan nuestro de cada día, el perdón de los pecados y la victoria sobre la tentación y sobre el mal, que el bien siempre vence al mal. Básicamente así está dividida esa oración del Padre Nuestro. Primero unas tres oraciones dirigidas al Padre Dios y luego otras 4 en relación a nuestra relación con Dios y a lo que de Él pedimos porque lo necesitamos para poder salvar nuestras almas. Es hermoso todo eso que dice en el texto de hoy y a mí me gustaría que podamos convertir eso en oración. Fíjate que la palabra más hermosa del Evangelio a mi gusto es la palabra Abba, papá. Papito, papito mío, papito lindo, papito cercano, papito de mi corazón, Abba, papá. Pues con la palabra papá es que tenemos que hacer la oración de hoy y dividirla justamente en las 4 letras que tiene. Para decir papá con la primera P. Con la primera P me presento ante ti, mi Dios y mi Señor. Me presento ante ti con nombre y apellido, como soy, como estoy, como vengo, con mis cansancios, con mis penas y tristezas, con mis alegrías, con mis éxitos. Todo mi yo lo presento ante ti. Y me postro ante ti, me arrodillo ante ti, me humillo ante ti, ante el único que me habré de postrar y humillar para de ti pedir, recibir y alcanzar misericordia infinita. Y me postro ante ti para perderme en tu corazón, para guardarme en el sagrario. Son las 3 palabras con las que yo identificaría esa primera P. Presentarme, postrarme, perderme en su corazón. Una vez que estoy allí, uno con Él perdido en su corazón, navegando en su amor y esperando en su misericordia. Entonces la primera A.
y con ella agradeceré al Señor. Le daré gracias por el bien que me ha hecho. Seré hijo agradecido, postrado ante su presencia. Y una vez le agradezca todo lo que le tengo que agradecer, entonces le alabaré, le glorificaré, le bendeciré. Y al alabar a mi Dios con todo el corazón, reconoceré que Él se complace en la alabanza de sus hijos y que todo lo que respira debe por siempre alabar al Señor. Y mientras le agradezco y le alabo, entonces le abro mi corazón al Redentor, para así como yo quiero perderme en su corazón, Él venga a habitar en mi corazón y yo pueda salir de ahí luego a presentar su amor a todos los demás. Con la segunda P, ¿qué voy a hacer? Voy a pedir perdón por todos mis pecados. Reconocerme pecador miserable y saber que eres el dueño de la misericordia e ir a pedir misericordia donde aquel que tiene misericordia para mí, que me la ha prometido y que no falta jamás a ninguna de sus promesas. Y como Él me promete misericordia, después de pedir perdón, yo voy a prometerle fidelidad. Seré tuyo, seré tu hijo. Prometo fidelidad, Señor, a ti, a tu palabra, a tu iglesia, al Santo Padre. Prometo fidelidad en todo tiempo y momento a tus mandamientos y al cumplimiento de tu santa voluntad, para poder poner mi corazón dentro de tu corazón, poner mi corazón tatuado al sagrario, tatuado a la custodia, tatuado al altar, allí donde se ofrece el máximo sacrificio de amor. Te pediré perdón, te prometo fidelidad y pongo mi corazón dentro de tu corazón. Y con la segunda A, ¿qué voy a hacer? Adorarle, adorarle en espíritu y en verdad, adorarle hasta el cansancio, adorarle en el silencio, adorarle con danza, con júbilo, con gozo, adorarle de todas formas y maneras, adorarle, porque solo a tu Dios adorarás, a Él solo rendirás culto. Una vez que le adore con todo el corazón, entonces voy a acatar su voluntad. Hágase en mí según tu voluntad. Eso es lo que voy a acatar de Dios, la voluntad, el mandato. Porque tú eres Dios y yo soy la criatura. Te adoro con todo mi corazón. Me acato a tu voluntad y te pido, Señor, que tu voluntad se cumpla en mí todos los días de mi vida. Para entonces la tercera parte, poder amarte con todo el corazón, amarte sobre todas las cosas, amarte solo a ti, Señor. No buscar ni tener falsos dioses delante de ti. Entonces con la palabra papá llego al Santísimo Sacramento. Me desnudo de mí mismo para revestirme con su gracia. Me vacío de todas mis porquerías para llenarme con su amor y con su misericordia. Y le suplico al Señor que coloque sobre mí su dedo creador para que primero me desbarate y luego me haga de nuevo en forma de cáliz. Me coloque sobre el altar a la hora de la Eucaristía. Y en el momento de la consagración me llene con su sangre preciosa, con el vino bueno. Luego me envíe a derramarme de amor para con todos los demás, a fin de que quien me mire siempre pueda ver algo de Dios, quien me siga tenga un encuentro personal con el Cristo de la gloria y quien me escuche palabra de Dios que luego va a compartir con todos los demás. Señor, quiero presentarme ante ti postrarme y perderme en tu corazón. Quiero agradecerte, Señor, todo el bien que me haces, alabarte y bendecirte por la eternidad y a ti abrir mi corazón completo para que tú vengas a habitar en mi interior. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados, Señor, por todos mis pecados, y quiero prometerte a ti fidelidad y solo a ti. No tendré dioses falsos delante de ti, para poner mi corazón dentro de tu corazón y que seamos uno, Señor, pero ahora y para la eternidad también. Quiero adorarte en espíritu y en verdad, tenderme a tus pies, allí quedarme en adoración y aprendiendo del Maestro para luego salir a educar a otros. Quiero adorarte, quiero acatar tu santa voluntad y cumplirla siempre. Quiero amarte con todo el corazón y sobre todas las cosas. Y quiero, Señor, servirte en cada hermano para que se cumpla en cada uno de mis hermanos las mismas promesas que nos has hecho a todos, y de esa manera juntos trabajemos por la salvación de todas las almas. Mi alma te alaba y te bendice, Dios, porque tú mereces toda alabanza, y te pido que te quedes inmerso en todos nuestros corazones. Y hermano, a ti te digo lo de todos los días: busca primero el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, porque tú conoces la consigna. Entonces ponla en práctica y también escucha estos videos todos los días, por favor. Estamos catequizando. Dale like, toca la campanita, colócalo en todas tus redes sociales y ayúdanos a llevar
el Evangelio por todas partes del mundo. Por favor, a todos tus contactos, envíale hoy este video para que entren en oración con el Dios Altísimo. Deja tus comentarios, tus sugerencias y tus intenciones para la misa. Y de momento solo abre tu corazón al Redentor para que puedas recibir su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.